¿Cómo están, amigos de CNN Chile? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy tenemos a un gran invitado, por supuesto que músico, compositor, guitarrista y fundador de una de las bandas fundamentales de los años 80 en nuestro país, UPA. Está con nosotros Mario Planet. Bienvenidos a CNN Chile. ¿Cómo estás, Mario? Hola, contento de estar aquí dialogando con ustedes y hablando con todos los que están del otro lado de la pantalla. Nosotros también felices de que te sumes a este espacio, Mario. Y ya tengo aquí en mi manito este texto. De eso vamos a hablar hoy día, este libro, por supuesto, que lanzas tú desde tu mirada personal sobre principalmente los primeros 3 discos de la banda UPA, que nos ha acompañado con sus canciones durante tanto tiempo. Ahí con Italo Franzani en producción arreglos. Cuéntanos un poquito cómo se gesta esta idea de hacer finalmente y crear este libro para todas las personas que los han ido siguiendo estos años también ahí con su música. Mm. Sabes que en un momento quise dejar algo escrito para que mi hijo supiera un poco lo que pasaba en ese momento, en esa época. Algo muy sencillo, pero eso me hizo adentrarme de nuevo en nuestras creaciones. Releí los textos, independiente de la música. Y me di cuenta que había una cierta riqueza literaria, hasta espiritual. Y con el tiempo me di cuenta que, claro, que no teníamos una conciencia como la que puedo tener ahora de lo que es crear. Entonces ahí dije, vale la pena que vaya a investigar todo eso, que vuelva a esos lugares y que los cuente con más detalle. Y ahí fue cuando escribí el texto completo, digamos, pero se lo comenté a Ítalo, que tuvimos un lindo encuentro en París, en un taxi, íbamos conversando y hablando de música, de las mezclas que hay, del viaje, me acuerdo de la música que se toca en África Central, hacia el delta del Mississippi, etcétera, etcétera. Y de repente dijo, oye, que habría que escribir un libro. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un texto sobre UPA. Y él me dijo, ¡pum! Ok, creo que habría que publicarlo. Entonces, yo, un poco dubitativo, se lo mandé. Y Ítalo me dijo, ok, trabajemos. Y él transformó un texto en un libro. Voilà, esa es la cosa. Bueno, y de hecho ya está acá el texto. Entonces, como bien decíamos, llega bajo la editorial de Santiago Ander y además cuenta con 2 voces más, aparte de la tuya, que es Hernán Rojas, gran productor, por supuesto, que estuvo acompañándolos ahí en los primeros 2 discos, y también Sebastián Piga, el gran saxofonista ahí detrás de la banda. Cuéntanos cómo se vivió ese proceso de ir desempolvando recuerdos, anécdotas, me imagino una cantidad de tesoros que tienen ahí cada uno de ustedes. Sí. Mira, ¿sabes qué? Desde un punto de vista personal, yo quedé, en términos bien chilenos, quedé dado vuelta. Porque hablar con ellos me completó la película de una manera que a veces inesperada. Cosas que yo no me acordaba y que sin embargo fueron fundamentales en ese momento. Y todo esto empezó porque yo soy fan de la literatura musical, ¿ah? Y me encanta leer los libros, tengo un montón. Y dije, como fan, me encantaría conocer hasta qué tipo de cinta, qué tipo de máquina, el tipo de cuerdas, qué instrumento. Entonces ahí dijimos, vamos a ir a conversar con Hernán, pero finalmente para no apropiarnos solamente la información, sino que vivir algo, decidimos con Ítalo que le vamos a integrar en el libro derechamente. Y como faltaba una voz un poco más objetiva o aparte de la mía, pensamos en Sebastián porque, bueno, es un amigo de la infancia. Era como súper natural. Si invitábamos a 800 personas o a todo el grupo, etcétera, se iba a transformar en otra cosa. Entonces, ahí nos Así es. quedamos muy bonito porque eran diálogos largos por Zoom y donde yo aprendí mucho, mucho, mucho y sobre todo me entusiasmé también pensando que hay muchas cosas que hay que seguir desarrollando. Sin duda. Bueno, Mario, también preguntarte para ir desglosando un poquito más de las anécdotas sabrosas que aparecen acá. Por ejemplo, aparece el paso de UPA, como no, el año 87 por el Festival de Viña del Mar, cuando supuestamente tenían que estar los prisioneros, los tiran a los leones y ahí Mm. aparecen ustedes, pero luego vuelven a tocar una semanita después, tengo entendido, en estos conciertos gratuitos junto a una banda tan icónica también como lo era Sumo también, G&T, Aparato Raro. Cuéntanos un poquito cómo se vivió esa experiencia. Mira, lo más hermoso de eso fue poder hacer
no la comparación, pero vivir en esos dos tipos de vibraciones, si se puede Mm, decir. Una cosa muy farandulesca. Yo sé que el Festival de Viña es muy importante, pero no hay que equivocarse, es una cosa de show business súper fuerte. Y efectivamente era loquísimo, porque sabíamos nosotros que los que tenían que ir eran los prisioneros. Pero nos llevaron a nosotros porque era como, no sé, me imagino que éramos los que veníamos después en la lista. Y nosotros, de asomados, como lo digo, fuimos porque además era interesante, no tan solo que nos podía dar un pequeño empujoncito para poder seguir trabajando, somos músicos profesionales, vivimos de eso, sino que además teníamos mucha curiosidad en realidad. Es como ir, no sé, pues, estar en Condorito o cuando íbamos a Sábado Gigante yo tenía la misma sensación. Y luego, una semana después de haber vivido una situación muy tensa porque no era lo más importante para ellos que nosotros tocáramos música y llegáramos a la gente. Yo creo que fue pum, vayan, toquen, chao. Incluso claro, creo que nos dejaron un malos tema y medio. tratos. Yo ni siquiera pregunté, nunca he buscado eso ni volví a eso, jamás. Pero después, después vivimos una vibración totalmente distinta porque era gente que estaba interesada en la música. Los que coincidieron ese festival y la gente que fue. Y era hermoso, 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 porque había una hermandad en torno del rock que incluía a todo el mundo, a los roadies, los técnicos. Fue increíble. Había una especie de situación muy democrática, muy horizontal, que no tenía nada que ver con el Festival de Viña. Entonces, vivir esas dos cosas, aparte de pegarse el cachetazo que nos pegó, te digo francamente, me cambió realmente. ¿Ah? Yo iba así y fui así, porque Increíble. mostró algo que yo nunca dejé incluso ahora cuando te estoy hablando, esa sinceridad que venía del fondo. Y eso es muy importante para la música. Entonces, te puedo decir que esos dos fines de semana nos cambiaron la existencia. Sin duda, puro aprendizaje. Y también aparece en este libro, bueno, unas palabras que les llegaron en los 80 que me gustaría que mencionaras cómo llegan ustedes a tener esto, unas palabras del mismísimo líder de The Cure, Robert Smith. Así que cuéntanos un poquito cómo se gestó eso y qué significó para ustedes también ahí en la plena Mira, década de los 80. sí, mira, eso fue obra de una acción muy valiente de Pablo Ugarte, que de asomado, como te decía, éramos muy, démosle nomás, ¿ah? Upa chalupa. Tuvo la suerte de estar en una conferencia de prensa de Cure en Argentina, en Buenos Aires. Y cara de palo, ve pasar a Robert muy cerca y le pasa el cassette. Toma. Y en una de esas, un tiempo después, ¡pum!, llega una carta escrita de su puño y letra, que ustedes la van a poder apreciar, está el facsímile en el libro. Eh, era muy loco porque era como, wow, me encantaría haberle dado la mano, haber conversado con él, pero ya eso era bastante, era como también sentir esa proximidad, pero no tan solo esa cosa del ídolo de uno, ¿ah? Sino que de sentir una especie de movimiento internacional en ese momento, porque en Inglaterra se estaban viviendo tiempos muy duros también, con Thatcher y compañía. Entonces, fue una sensación muy linda, muy linda. No era tanto de mandarse las partes, wow, sino que espiritualmente significativo. Oye, Mario, bueno, UPA quiere decir, sugiere sin duda que una definición. ¿Qué significa para ti UPA? Ahora, UPA. el nombre es muy claramente lo que quiere decir, ¿ah? Porque en aquella época, UPA, ¿no Claro, es cierto? estaba difícil. Era muy importante. Para mí lo que quiere decir es ponerme manos a la obra. Eso es. ¿Ah? Subirse las mangas y decidir también qué es lo que queremos decir, qué vamos a cantar. Y yo les cuento que ahora me doy cuenta que había que tener cierta firmeza para no caer en un lado o en el otro, de la denuncia que es importante, de la contingencia, pero tampoco caer en el pop chicle. Exacto, de hecho, Hay que tú eres... tratar Sí. de decir realmente lo que uno siente y con una cierta perennidad, o sea, que no se agote en el momento.
Exacto, y ahí fuiste bien hábil en tiempos de dictadura, de hecho, al componer canciones con ese sentido social, pero también con metáforas, ¿no? O con poesía también, que de alguna manera nos mantenían vigentes y fuera de la censura, finalmente. Mario, ¿qué descubriste al mirar hacia atrás sobre el impacto que tuvieron al realizar este trabajo del libro? Y también preguntarte si han seguido en contacto con otros integrantes de UPA, que ahora se ha transformado en algo como UPA Más. Upa Cuéntanos Plus. un poquito de eso, si saben de este texto, qué les ha parecido. Mira, yo no sé, no he tenido contacto directo con ellos, un poco con Sebastián. Tuve algunas conversaciones telefónicas con Tavo, que hay que entender que yo vivo en Francia hace Claro. muchos años, que lo que me liga a ellos es eterno, porque es una vivencia que no es banal. Entonces no he tenido contacto directo, si tú quieres, pero sin embargo, como revisitando el contexto, la historia, que no es una biografía, ¿eh? Es realmente poner en luz el acto creativo de esos álbumes y que la gente también pudieran pararse un poco y leer los textos. Porque yo me digo que si hubieran escuchado las canciones que cantamos en el Festival de Viña, hubieran escuchado las letras, a nadie se le hubiera ocurrido que nosotros no estábamos en una perspectiva mucho más libertaria, revolucionaria que lo que se pensaba. Entonces, y eso lo hicimos a cuatro, y tengo un sentimiento y una relación con ellos que no se puede romper con nada. Ahora, yo estoy hace muchos años allá y la cuestión se puso realmente más tormentosa, porque ¿qué es lo que es UPA finalmente? UPA somos los cuatro, UPA es el que quiere, UPA son dos. Y finalmente toda esta cuestión se resolvió de una manera bastante orgánica y ellos están tocando acá, viven acá, tienen seguidores, los seguidores de UPA los identifican perfectamente y se llaman UPA Plus. Y UPA con el famoso signo de exclamación es el UPA que yo expongo en este libro y que tiene que ver no solo con el pasado, también en el presente, en el sentido de que estamos todos activos musicalmente. Y yo estoy haciendo operar el mismo sentimiento, las mismas ganas y el mismo objetivo espiritual, si tú quieres, en la música que hago hoy día, con Utopía en Francia, en París. Qué bonito. Te queremos dar las gracias, Mario Planet, por acompañarnos hoy día en CNN Chile. Por cierto, que invitarlos a todos los que están al otro lado de la pantalla a que vayan por su ejemplar aquí entonces. UPA quiere decir cómo viviste este proceso creativo también de las canciones, principalmente de los primeros 3 discos, y con ahí el feat de Hernán Rojas, Sebastián Piga y la producción de Italo Franzani. Así que gracias por acompañarnos hoy día, Mario, que estés muy bien. Gracias a todos ustedes y bueno, ojalá que este libro les aporte algo, desde que sea entretenido hasta que aprendan cosas y se rían también un poco. Así es, disponible en las librerías y ya el lanzamiento la próxima semana. Gracias por estar del otro lado. Hasta que llega esta nueva edición de Entrevistas CNN. Sigan, por supuesto, que en la compañía de CNN Chile.